Vamos a orar para que luego entonces podamos leer el texto bíblico de hoy. Oramos. Señor, te adoramos y te bendecimos. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Gracias una vez más, Señor, por tu misericordia y tu bondad para con nosotros. Gracias, Señor, porque nos permite poder exponer tu palabra, Señor. Tu palabra que es poderosa, tu palabra que es toda suficiente e inerrante, Señor. Te pido, Dios, que tu Espíritu Santo, Señor, aplique tu palabra a nuestras vidas, Señor. Que nosotros podamos vivir, Señor, conforme a tu palabra, Señor. Y que el poder de tu palabra, Señor, nos transforme, Señor, y nosotros podamos ajustar nuestras vidas, Señor, a lo que tu palabra nos enseña. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Evangelio según San Juan, capítulo 15, desde el versículo 18 hasta el versículo 25. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 18 hasta el versículo 25, y leo: Si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que yo os dije: un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre vosotros las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora las han visto y me han oído a mí y también a mi Padre. Pero han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en mi ley: me odiarán sin causa. Ese es nuestro texto de hoy, nuestra serie del Evangelio según San Juan. Estamos ya a la altura del versículo 18 en este capítulo 15 y vamos a estar hablando en esta mañana de un mundo que nos aborrece. Un mundo que nos aborrece, que es la parte que vamos a estar viendo hoy. ¿El mundo odia a los suyos? No, esto es imposible. El mundo ama a lo suyo, y como el mundo ama a lo suyo, el mundo no nos puede amar a nosotros. Nosotros, cuando hablamos de esto, cuando nosotros hablamos del mundo, cuando nosotros decimos que un mundo que nos aborrece, nosotros no nos estamos refiriendo al globo terráqueo, no nos estamos refiriendo a la tierra como tal, sino al sistema maligno y diabólico que impera en el mundo. Un mundo controlado por Satanás, un mundo que tiene un sistema diabólico y aborrece todo lo que se le opone, o sea, todo lo que se opone a su estructura. El mundo odia todo el que hace esto. Satanás, dicho de otra manera, odia a los creyentes, su sistema odia a los creyentes, y podemos decir que Satanás está enfurecido contra todo aquel que profesa a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y esto aquí es un llamado a nosotros estar alerta. Es un llamado a la defensiva, porque nuestro enemigo es un enemigo malicioso. El enemigo es activo y siempre está buscando la ocasión de hacer caer al creyente. Esa es la finalidad de él en cuanto al creyente se trata. El enemigo tienta a los creyentes. Nosotros somos tentados por Satanás
Y nosotros pudiéramos decir, bueno, Satanás es tan astuto que Satanás nos tienta y nos tienta inventándose ciertos pecados y cierta atracción hacia el pecado. Pero no es así. Satanás nos tienta a nosotros con nuestra propia concupiscencia. Satanás nos tienta con el pecado que nos gusta, con el pecado que nos llama la atención. Y nos tienta, o sea que nos tienta con la maldad que hay en nosotros, con el pecado que nos atrae, con el pecado que nos llama la atención. Con ese pecado, entonces Satanás nos atrae, nos tienta para hacernos caer. Persigue este sistema a los creyentes, acusa a los creyentes y sus agentes, o sea, los agentes malignos, los agentes del mundo, viven pendientes a lo que hacen los creyentes para poder acusarlo. Y es común usted escuchar a alguien decir, un cristiano no vive de tal o cual manera. Lo grande es que quien lo está diciendo no es un creyente, es una persona inconversa. Y si tú sabes cómo debe vivir un cristiano, ¿por qué tú no vives como vive un cristiano? Bueno, porque simplemente están pendientes a lo que el cristiano debería o no debería hacer con una simple intención de acusarlo. Como ¿tú crees que es posible que Dios te va a perdonar haciendo las cosas que tú haces? Son de las cosas que dicen para acusar. Yo siento que tú no oras. Yo siento que tú no lees la Biblia. Yo siento que tú dejas de hablarle a tal o cual hermano. Y tú dices, bueno, y tú puedes decir, bueno, yo voy a dejar de compartir con tal o cual hermano porque es chismoso, porque hace tal o cual cosa negativa. Y puede tener la acusación de que tú eres tan malo que ni Dios debe quererte. Y puede el maligno tratar de introducir eso a tu mente con la única finalidad de desanimarte, con la única finalidad de poder sacarte de circulación. Y dice, tú no podrás hacerlo. Tú no podrás hacerlo. Y Satanás hace todas esas cosas con nosotros y Satanás trata de bombardear nuestras mentes y la bombardea nuestras mentes utilizando todo el agente suyo que está alrededor nuestro. Y cuando nosotros escuchamos que una gente nos dice algo y es algo que ya Satanás lo ha bombardeado a nuestra mente y ahora utiliza un agente suyo, entonces nosotros decimos, pero era exactamente lo que me llegó a la memoria. Tanta gente no puede estar equivocado. Satanás hace eso con nosotros porque Satanás no pudo hacerlo con nuestro Señor. Y quiere hacerlo entonces con nosotros para hacernos creer a nosotros que nuestro Señor nos ha abandonado, para hacernos creer a nosotros que las malas decisiones que nosotros tomamos como creyentes son suficientes para el Señor abandonarnos y para el Señor dejarnos a nuestras expensas. Y nos dice y recibimos acusaciones como esta. Todo el mundo vio lo que tú hiciste. Nadie te va a perdonar eso. O tú no mereces ser tratado así. Y ese tú no mereces ser tratado así puede tener dos vertientes. Tú no mereces ser tratado así es como que date a respetar. O tú no mereces ser tratado así como que te están tratando por encima de lo que tú deberías ser tratado. Y tú puedes llegar a la conclusión de que hasta que no me traten bien, no voy a hablarle a tal o cual persona. Hasta que no entiendan quién soy, yo no voy a ceder. Y nos pasamos la vida, si hacemos caso a todas estas influencias diabólicas, nosotros entonces pasamos la vida de conflictos en conflictos, sin entender que Satanás está detrás de cada cosa, de cada una de estas cosas, y que el único propósito de Satanás con nosotros es tratar de amargarnos la vida, porque no es quitarnos la salvación, porque la salvación la tenemos segura en Cristo, nuestro eterno y amado Salvador.
Pero nosotros podemos vivir alegres y felices a pesar de las crisis, y podemos vivir felices y podemos vivir alegres a pesar de las tantas dificultades. Podemos vivir sonriendo en medio de las tormentas. El mundo aborrece a los que son creyentes, porque se supone que si el impío roba, el creyente no debe robar. Porque se supone que si el impío hace líos, el creyente no. Se supone que si el impío es injusto, el creyente es todo lo contrario, el creyente es justo. Si el impío es un malvado, el creyente no. Si el impío toma prestado y no paga, el creyente no, el creyente toma prestado y paga. Si el impío es mentiroso, el creyente debería hablar verdad. Si el impío hace lo mal hecho, se supone que el creyente no. El mundo aborrece el cristiano, el mundo aborrece al cristianismo, porque el cristianismo es una contracultura. La vida piadosa del cristiano condena las malas obras del que no es cristiano. Y por esto es su reacción. O por lo menos debería ser así. Debería ser que el cristiano se conduce en este mundo tan apegado a las escrituras, quiere agradar tanto a Dios con todo lo que hace, que es apegado a las escrituras, que hace las cosas de acuerdo a las escrituras, y es tan así que ese obrar del cristiano, entonces lo que hace es que termina acusando al que no es cristiano por las cosas que hace. El mundo se siente culpable cuando está ante un creyente que está viviendo conforme a la palabra de Dios. Porque le está haciendo ver a través de su acción, le está haciendo ver a través de todo cuanto hace, le está haciendo ver sus malas obras. Y siente que hasta la mirada del creyente le molesta. Las buenas acciones del creyente hacen que el impío se sienta culpable de sus malas acciones. Ya nosotros hemos debatido y tenemos en el chat de la iglesia, tenemos varios estudios en torno a lo que son las buenas obras. No quiero entrar a eso, simplemente decir que no somos salvos por obra. ¿Quieres saber más de esto? Entre al chat, a la página, de YouTube de nuestra iglesia, y ahí hay varios estudios hablando sobre las buenas obras. Pero lo que sí es reiterar que las buenas obras o las buenas acciones del creyente hacen que el impío, hacen que el que no es creyente se sienta culpable de su mala acción, de su mal obrar. Y por eso le aborrece. Ahí viene el cristiano ese. Eso es claro cuando estamos ante un creyente genuino. Estamos ante un creyente que no se roba la luz. Estamos ante un creyente que cumple de manera sincera la ley de Dios, no de manera perfecta. Que no se roba las horas de trabajo donde labora. Que no baraja para perder tiempo, estafando así a quien lo contrató. Un cristiano que vive conforme a las escrituras, y este cristiano que vive conforme a las escrituras es un enemigo abierto del no creyente, porque su vida limpia, esa vida limpia que vive de acuerdo a la palabra de Dios, que vive de acuerdo a las escrituras, esa vida limpia es luz que ilumina todo el que está alrededor de él. Le molesta a los injustos esto y dicen: ¿qué es lo que éste se cree? ¿Qué es lo que ésta se cree? ¿De qué es que priva? Y lo persiguen, le calumnian, le maltratan. Cuando alguien hace lo malo delante del malo, el malo aplaude y se siente aludido y satisfecho con lo que está sucediendo. Se hace fiesta porque suele deleitarse. El malo se deleita con la maldad, pero el justo, el cristiano, el creyente no debe deleitarse con la maldad. Mire cómo dice Romanos, capítulo 1, versículo 28 al versículo 32. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios,
Dios lo entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmado de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, sin digno de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que la practican. Ellos no solo aman pecar, ellos no solo hacen el mal, sino que se aman unos a otros y justifican la maldad el uno al otro, justifican lo que hacen porque ellos se ven en la maldad del otro. Porque al ellos apoyar la maldad de uno, entonces también hay que apoyar la maldad de ellos. Se identifican con quien hace el mal, y quien hace el mal es digno de admiración para estas personas. Los creyentes están en el mundo, pero los creyentes no son del mundo. Y eso es una evidencia y es una muestra clara de que nosotros tenemos que estar en medio de las tinieblas, siendo luz, siendo sal del mundo, para nosotros poder impregnar con la luz de Cristo, con el sabor de Cristo a todo el que está a nuestro alrededor. Y eso lo vamos a ver evidente en el trato. El trato del mundo para con el creyente no debe ser un buen trato. O sea, no espere que usted va a ser tratado de manera justa por el mundo. No, porque el mundo te odia. El mundo está en contra de los principios que tú sigues. Efesios capítulo 5, versículo 8 al 12. Porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, examinando qué es lo que agrada al Señor, y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradla, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. El cristiano debería ser fiel y debería vivir de manera recta, de manera justa y de manera piadosa. Y no estar asociado a las perversiones de los impíos. ¿Por qué? Porque nosotros somos luz. La luz no es que, bueno, esa es una luz entre dos, es media luz y es media tiniebla. No, la luz es luz, y donde está la luz, las tinieblas se disipan. Y nosotros somos luz, nosotros somos un faro de luz que nosotros alumbramos a un mundo podrido, perverso y pecaminoso con la luz de Cristo. Nosotros portamos la luz de Cristo, y donde quiera que nosotros llegamos, debemos llegar como tales, como portadores de la gracia de Cristo, portadores de la luz de Cristo. Y todos tienen que ver esa luz en nosotros. Nosotros somos luz. O sea, el cristiano debe vivir brillando con su luz a los no cristianos. El que no es cristiano debe ser impactado con la luz del cristiano. Y van a criticar al cristiano, lo van a tildar de fanático. Cuando el cristiano no quiera participar en las cosas que ellos hacen, le van a decir que es anticuado. Pero no lo somos. Lo que somos es cristianos. Lo que somos es servidores de Cristo. Lo que pasa es que tenemos un principio que nos rige y tenemos un manual que nos rige, que es la palabra de Dios. Y nosotros tratamos de apegarnos de manera sincera a lo que dice aquí. Y cuando desobedecemos algo de lo que dice aquí, porque de manera perfecta no lo pudimos cumplir, entonces vamos al trono de la gracia y allí le decimos: Señor, perdónanos y ayúdanos a poder hacer lo que tenemos que hacer como hijos tuyos. Entonces el creyente no debe hacer empatía con las malas obras de los impíos. Por eso es que
es complicado y por eso es que es difícil que un cristiano genuino tenga su mejor amigo sea una persona que no es cristiano, porque son dos personas que tienen dos valores distintos. Es uno que sigue una cosa, el otro que sigue una cosa, y no hay armonía ni acuerdo. De hecho, la misma Biblia dice que no andarán dos si no estuvieran de acuerdo. Entonces, ¿cómo yo puedo tener un mejor amigo que no es creyente? Ese es mi mejor amigo, pero el día que yo necesito, que yo me siento tentado, y yo necesito que hablar con una persona espiritual para que me diga, mira, la Biblia dice, yo no le puedo decir a mi amigo, porque mi amigo es un impío que necesita a Dios. El cristiano no debe hacer empatía con las malas obras de los impíos. Usted no debe estar ahí mientras ellos hablan de sus perversidades. Usted no debe sonreír de sus chistes eróticos, de sus chistes colorados. Y lo que dice este texto es que mi responsabilidad no termina cuando yo rechazo el mal. Yo lo rechazo y ya cumplí. No es eso lo que está diciendo ese texto. Es que mi responsabilidad también es exponerlo a la luz. Mi responsabilidad es exponer el mal y que la luz de Cristo brille sobre el mal para que todos puedan entender que eso está mal. Yo no puedo consentir con las malas acciones del no creyente. Yo no debo asociarme con él, ni mucho menos dejarlo hacer lo malo sin yo reprenderlo. Yo debo decirle lo que hace mal y yo debo llevarlo a reflexionar en lo correcto. Fíjense que yo no estoy diciendo que yo debo convertirlo. Eso no es lo que yo estoy diciendo. Porque nosotros no vamos a convertir a nadie. Nosotros, de hecho, no nos han llamado a convertir a nadie. Nos han llamado a predicar el Evangelio de Jesucristo. Y es Dios entonces que va a aplicar la palabra y va a traer lo que Él ya ha decidido salvar. Y el mundo nos odia por eso. El mundo nos odia porque ellos prefieren que les dejen hacer lo que les da la gana, sin ser estorbados, que lo dejemos a sus anchas hacer sus perversidades y que nosotros no podamos decir que lo que ellos hacen está mal. No dejen lo que yo tengo derecho. Y con el yo tengo derecho se han edificado torres, muchas torres pecaminosas. Si nosotros fuéramos del mundo, el mundo nos amaría. Nosotros, si fuéramos del mundo, nosotros disfrutaríamos del amor del mundo. Un amor imperfecto y un amor dañino. Por lo contrario, nosotros disfrutamos del amor perfecto de Cristo. Un amor perfecto, santo y justo. Nosotros no somos del mundo. No somos del mundo. Nosotros somos cristianos porque Jesucristo nos salvó. Jesucristo es nuestro eterno Salvador y nuestro amado Salvador. Jesucristo nos sacó del mundo para que nosotros dejemos de pertenecer a ese sistema diabólico y pecaminoso del mundo. Y nosotros estemos en comunión íntima con Él por medio de su Espíritu Santo. Todo el crédito entonces de la salvación no es de nosotros ni una pizca. Todo el crédito de la salvación es de nuestro Salvador Jesucristo. Permítanme leer el versículo 18 y 19 nuevamente. Si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. ¿Quién fue que escogió a quién? Él dice, yo lo escogí a ustedes del mundo. Fue Él quien nos escogió. Fue Él quien nos llamó. Fue Él quien nos predestinó. Fue Él quien nos acercó. Fue Jesucristo quien nos sacó a nosotros del mundo. Y somos lo que somos porque el Señor nos escogió en Cristo en la eternidad pasada. Y Dios en su plan perfecto
nos ha salvado. Él nos sacó de la podredumbre del mundo y nos limpió con la sangre de su amado Hijo. Fue el Señor quien obró para nuestro bien, para nuestra salvación. Nosotros no elegimos a Dios. Dios nos eligió a nosotros. Efesios capítulo 1, versículo 3 hasta el versículo 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Dios nos escogió a nosotros, los creyentes, para Cristo. Nosotros somos ahora propiedad de Cristo. Somos del Señor porque fuimos escogidos del mundo para Cristo. Dios nos escogió del mundo para Cristo. Y Él se encargó de traernos y Él se encargó de pagar nuestras deudas con la justicia divina. Y hoy somos salvos por su gracia incomparable. El mundo nos odia porque somos de Cristo. El mundo se burla de nosotros porque somos de Cristo. El mundo nos rechaza porque somos de Cristo. Versículo 20. Acordaos de la palabra que yo os dije. Un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Los discípulos debían seguir el ejemplo de humildad y el ejemplo de humillación de Cristo. El mundo aborreció e hizo sufrir a Cristo. Y era lo mismo que iba a suceder con los discípulos. El mundo también a los discípulos de Cristo lo aborrece, lo humilla, lo hace sufrir. Y es lo mismo que se repite con nosotros incluso hoy. El mundo nos aborrece. El mundo nos maltrata. Porque eso hizo el mundo con nuestro Salvador. Y nosotros no podemos esperar que Cristo fue maltratado, que nuestro Salvador fue maltratado, pero nosotros no. Si el mundo no te odia, si el mundo está de acuerdo con lo que tú haces, simplemente revísate que algo no anda bien. Revísate. Cuando tú estás en un grupo, sea de la escuela, del colegio, de la universidad, del trabajo, y todos son inconversos, lo único que es creyente eres tú, y todas las cosas que tú haces, ellos las aceptan como buena y válida y te la aplauden. Revísate que algo anda mal. Porque el mundo aborrece a todo el que es de Cristo, porque el mundo aborreció a Cristo. Si persiguieron a Cristo, de igual manera van a perseguir al creyente. Porque el mundo persiguió a Cristo. El que escucha a Cristo o el que escuchó a Cristo, Jesús le está diciendo a ellos, el que me escuchó a mí, ese lo va a escuchar a ustedes. Versículo 21. Pero todo esto harán por causa de mí, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido y no lo hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora las han visto y me han oído a mí y también a mi Padre, pero han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Me odiaron sin causa. Nadie puede amar lo que no conoce. El mundo odia a los creyentes porque el mundo odia al Dios de los creyentes.
El mundo odia a los creyentes porque el mundo no conoce al Salvador de los creyentes. Si el mundo conociera al Salvador de los creyentes, entonces el mundo amaría a los creyentes. Y como que las cosas toman entonces otro rumbo aquí. Porque el Señor nos dice que el mundo es así con nosotros, no es por nosotros. El mundo es así con nosotros por Cristo, porque ahora yo digo que lo que dice el apóstol Pablo, ahora no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, como Cristo vive en mí, y las cosas que yo hago, las hago para la gloria de Cristo. Entonces eso le molesta al mundo. Al mundo le molesta que cuando yo tengo una crisis, yo no salga a hacer lo que hacen los demás, a quejarme, a decirlo por las redes sociales, a decirlo por todas partes, a comentarlo por todas partes, a echarle la culpa al gobierno, a echarle la culpa a los vecinos, a echarle la culpa a aquel. Como yo no hago eso y yo lo que voy es a orar, al mundo le molesta eso. ¿Y qué es lo que se cree? ¿Y qué es lo que ella se cree? ¿Y qué es lo que él se cree? El odio del mundo hacia el creyente, su rechazo y su hostilidad, su persecución hacia el creyente, todo tiene que ver con Cristo, no con el creyente. El mundo nos odia a nosotros porque Cristo vive dentro de nosotros, porque el Espíritu de Dios vive dentro de nosotros, porque nosotros somos portadores de la gracia de Dios y esa gracia de Dios le molesta al mundo. Cristo vive en nosotros y somos lo que somos por Cristo. Nosotros no vivimos vidas para nosotros autosatisfacernos. Vivimos vida para nosotros agradar y servir en amor a nuestro amado Salvador. Entonces el mundo, al levantarse contra un creyente, ¿qué está haciendo? Se está levantando contra el Cristo de ese creyente. ¿Recuerdan a Saulo? Saulo va camino a Damasco. Va con carta para prender a todo aquello que encuentra hablando en el nombre de Jesús. Y eran como, dice el texto de Hechos capítulo 9, que eran alrededor de las 12 del mediodía más o menos. Cuando el sol está refulgente y vino una luz que sobrepasó la luz del sol y escuchó Saulo una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, dijo Saulo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y yo le pregunto a ustedes, ¿estaba persiguiendo Saulo de manera literal a Jesús? No. Pero Saulo estaba persiguiendo la iglesia de Cristo. Jesús le dijo: tú me estás persiguiendo a mí. Eso es lo que Jesús le está diciendo. ¿Por qué? Bueno, porque Jesucristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia es su cuerpo y los creyentes son parte de ese cuerpo. Por ello, el que persigue a los creyentes, persigue a Cristo. Cristo tiene cuidado de los creyentes. Eso significa que todo el que se levanta contra el creyente no se está levantando contra el creyente, se está levantando contra Cristo. El que se levanta contra un hijo de Dios, se está levantando contra Dios. El que ama a la iglesia de Dios, ama a los creyentes. El que no ama a la iglesia de Dios, no ama a Cristo. Oiga, qué cosa más complicada. Pero Cristo ama a su cuerpo, que es su iglesia, su esposa, su novia. Y cuando nosotros padecemos por nosotros ser cristianos, nosotros entonces deberíamos alegrarnos. Deberíamos alegrarnos cuando nosotros somos rechazados simplemente en estos grupos donde quieren hacer cosas que son contrarias a las cosas que nosotros creemos, y por eso nosotros ponemos nuestra posición y nos rechazan y nos aíslan. Entonces nosotros debemos sentirnos contentos y debemos alegrarnos. Debemos alegrarnos cuando nosotros padecemos por ser cristianos, cuando nosotros estamos padeciendo por la causa de Cristo. Cuando te juzguen por ser cristiano,
no te están juzgando a ti, están juzgando a Cristo. Porque es por Cristo que lo hacen. Por su verdad. Cuando es todo lo opuesto, que tú sufres por tu pecado, por una decisión pecaminosa que tomaste, te lo buscaste por una mala actitud, por una mala forma, porque quisiste actuar igual que ellos, simplemente para caer bien, y hay quienes para justificarlo dicen, no, que yo soy como Pablo, que para el judío soy judío y para el griego soy el griego. Pero Pablo no está diciendo que él iba a vivir de manera impía como un griego, ni de manera impía o legalista como vivía un judío. Eso no es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Desde cualquier óptica que tú tengas que vivir, tú tienes que mostrar a Cristo en todo tu accionar, en todo tu vivir, y la luz de Dios tiene que brillar a través de ti en cualquier sitio donde tú estés. Cuando tú sufres por tu orgullo, porque tú estás tan centrado en ti, tú estás tan concentrado en que tú eres lo que importa, en que tú eres el último refresco del desierto, tú no estás sufriendo por Cristo, tú estás sufriendo por tu pecado. Porque cuando tú sufres por Cristo, tú estás sufriendo por los principios del Evangelio. Lo grande es que cuando tú sufres por eso y la gente te dice y la gente te maltrata por eso, la Biblia dice que tú eres bienaventurado. Somos bienaventurados cuando nos toca sufrir por Cristo. Ahora, cuando es verdad lo que la gente dice, entonces ahí hay problema. Ahí nosotros debemos hacer un alto, debemos pedir perdón, debemos hacer ajustes y debemos seguir hacia adelante. Si nos odian por causa del nombre de Jesús, eso debe ser motivo de gozo. Pero si me odian porque yo estoy actuando de manera pecaminosa, entonces yo tengo que revisarme. Porque el que nos odia está odiando al Hijo de Dios. Cuando nosotros hacemos las cosas conforme a las Escrituras. Y el que odia al Hijo de Dios está odiando al Padre. Debemos entender esto. El incrédulo está muerto en sus delitos y en su pecado. El incrédulo está enemistado con Dios. El incrédulo ni quiere ni puede acercarse a Dios. Es un esclavo del pecado que hace lo que el pecado le ordena hacer. Y por eso este hombre aborrece la justicia. Por ello este hombre no persigue vivir para agradar a Dios porque no puede. Porque para poder hacer esto debe primero ser regenerado. Todo esto lo vemos graficado en Romanos capítulo 1, versículo 18 hasta el versículo 22. Mire cómo dice allí la carta a los romanos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y deidad se han visto con toda claridad siendo entendido por medio de lo creado. De manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esa razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra naturaleza. Y de la misma manera también los hombres abandonaron el uso natural de la mujer y se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Y como ellos
no conocieron a Dios, como ellos no tuvieron a bien conocer a Dios, dice el versículo 28, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Es un texto largo, pero es la mejor descripción que nosotros podemos ver del hombre de hoy. Es una descripción perfecta que nos da aquí el libro de Romanos de la condición del hombre. Un hombre que ha abandonado el uso natural, un hombre que ha decidido vivir de manera vergonzosa, fue entregado por Dios a una mente reprobada para hacer lo que no conviene. Y Dios llama acto vergonzoso a lo que ellos llaman un derecho por naturaleza. Lo que ellos llaman que es un derecho por naturaleza, que es una elección por naturaleza, Dios le llama aquí en Romanos acto vergonzoso. El hombre exhibe su maldad con orgullo. Y hoy nosotros vemos, por ejemplo, cada serie, cada película que nosotros podemos ver que se está haciendo, lo que tiene Netflix, todas las series que ustedes pueden encontrar allí, e incluso los largometrajes, solo la película también por igual, que tienen una exhibición vergonzosa, y vemos incluido en todas ellas escenas con relaciones amorosas de personas de un mismo sexo. ¿No es así? Eso es lo que el mundo es. Un fango lleno de podredumbre. Y eso es lo que el mundo exhibe. Y el creyente no debería deleitarse viendo eso tampoco. Y el creyente debería mantenerse viendo qué ven sus hijos a través de todas estas plataformas para que puedan educarlo cuando ellos tengan que encontrarse con este tipo de cosas. Porque todas las series, incluyendo de niños, de adolescentes, de jóvenes, de adultos, todas tienen este tipo de escenas donde el mundo está exhibiendo su perversión y su maldad. Donde el mundo defiende este tipo de pecado. Porque así ellos, defendiendo eso, se ven como que ellos son filántropos. Y sus derechos y sus pecados son ocultos y no son puestos en evidencia. Es por lo menos lo que ellos creen. Y así justifican el mal con el mal. El hombre se deleita en hacer las cosas que no conviene, dice el texto bíblico, y nos odia a nosotros porque nosotros le decimos lo que sí conviene a la luz de la palabra de Dios, que es la lámpara que alumbra la vida espiritual de todo hombre en esta tierra. Ellos quieren disfrutar su pecado sin ser estorbados de ellos. No aman a Dios, no aceptan su palabra, no quieren saber de nada que tenga que ver con el Señor. Y nosotros vamos a hacer empatía con esa gente así. ¿Van a querer saber de ti esta gente? No, mis hermanos. Eso es lo que está diciendo el texto bíblico. El mundo debe odiarnos. Y el mundo debe odiarnos porque no somos del mundo. El mundo no nos va a amar. Si tú sientes, si te estás sintiendo amado por el mundo, examínate, que hay problema. Algo estás haciendo mal. Nosotros somos de Cristo. Y Él es nuestro único y suficiente Salvador. Y nuestras vidas deberían estar rendidas a la palabra de Dios. Cuando el mundo odia al creyente, nosotros deberíamos sentirnos contentos porque somos amados por nuestro Salvador. El mundo dice, el que te hace un mal, hácele un mal mayor. El Señor dice que venza el mal, ¿con qué? Con el bien. El mundo dice que se trata de ti, que tú eres el centro de todas las cosas, que tú eres la razón de ser de las cosas. El Señor dice que no. El Señor dice, se trata de mí. Cristo es el centro. Cristo es el autor de vuestra salvación. Y nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Jesucristo es el centro y Jesucristo es la razón, no nosotros. El mundo manda a odiar al que te odia. Y el Señor nos manda
a que amemos a nuestros enemigos, a que amemos a los que nos odian y a que nosotros podamos bendecir al que nos maldice. Al que te obliga a ir 1 milla, dice que vaya 2. Lo legal era que si un soldado romano le decía a un judío que llevara una carga 1 milla, legalmente tenía que hacerlo. El judío tomaba la carga y empezaba a contar los pasos, y cuando ya le daba hasta 1 milla, entonces inmediatamente tiraba la carga y se iba. El Señor dice, ve 2 cuando te obliguen, ve 1 milla por la ley y ve otra milla por mí. Es una contracultura total, porque los valores y los principios del reino de Dios son distintos a los de este mundo perverso, diabólico y pecaminoso. Lo que no es normal dentro de todo lo que yo he dicho es que un creyente actúe distinto a lo que enseñan las Escrituras. Debemos vivir a la luz de la Biblia que nosotros conocemos y debemos someternos nosotros de manera voluntaria a las Sagradas Escrituras, y debemos nosotros honrar a nuestro Salvador con todo nuestro vivir y con todo nuestro accionar. Nosotros somos propiedad privada de Dios y el enemigo no nos puede tocar. Nosotros somos propiedad privada de Dios y nosotros deberíamos vivir conforme a su santa y divina palabra. Nosotros no somos vuestros, nosotros somos de Dios. No somos nosotros, es Dios en nosotros. Que el Señor nos ayude a que nosotros podamos entender que no se trata de nosotros, sino que se trata de nuestro Salvador, de nuestro amado, eterno y todo suficiente Salvador, Jesucristo. Oremos. Señor, te adoramos y te bendecimos. Una vez más, gracias por tu palabra, Dios. Ayúdanos a nosotros a poder vivir conforme a ella. Ayúdanos a nosotros, Señor, a poder rumiar tu palabra. Que tu Espíritu Santo aplique tu palabra a nuestros corazones. Y que nosotros, Señor, podamos vivir rendido a ella, Dios. Ayúdanos, Señor. Y perdona nuestros pecados, Señor. Perdónanos, Señor, porque muchas veces tomamos decisiones de espalda a tu palabra. Muchas veces tomamos decisiones, Señor, sin meditar lo que enseña tu palabra. Ayúdanos a entender, Señor, que tu palabra debe ser el centro, Señor, de nuestras vidas, y que tu palabra debe regir nuestras acciones. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dios le bendiga.